No siempre tuve una vida exitosa. No, nada que ver. Mis padres eran humildes, pero trabajaron muy duro para que yo pudiese tener y lograr un futuro mejor. Y sí, hoy en día se puede decir que logré cumplir mi sueño. Tantas carencias de niño que siempre soñé con tener una familia a la que nunca le faltara nada. Y bueno, creo que lo logré. Pero mi vida está lejos de ser perfecta. A pesar de ser un hombre de éxito, debo confesarles, no soy feliz. ¡Mi amor! ¡Ya trae las bebidas! Ella es mi bella esposa, Catalina Montiel. Los años no pasan por ella. Y si se atreven, los espanta con una cirugía. Y bueno, ¿qué decir de Eduardo, mi hijo mayor? Ya, yo se ha cambiado de carrera 3 veces, simplemente porque no sabe lo que quiere. O bueno, sí, coquetear con las mujeres. Mi pequeña Bibi, mi pedacito de cielo. Bibi sí tiene claro lo que quiere. Su gran meta es llegar a ser una modelo famosa. Su pasatiempo favorito es aumentar los seguidores de sus redes sociales. Y bueno, al igual que su madre, comprar absolutamente todo lo que no le hace falta. Pero mi dolor de cabeza es mi hijo menor, Javi Solano. ¡Wow! La joya de la corona. Odia los estudios. Y eso de trabajar simplemente pues no está en sus planes. Javi vino al mundo a pasarla bien. Tanto como a mi hermana Leticia. Su marido tiene un, digamos, sueldo no tan prominente. Pero eso qué importa. Aquí está su hermano Antonio. Para mantenerlos como reyes. ¿Por qué no? Y ni hablar de mi suegra. A doña Lupita le pago desde el tinte para las canas, el masaje para los juanetes y, ¿por qué no? Claro, su viaje anual a Tierra Santa. En fin, aunque ustedes no lo crean, estas son mis vacaciones. Y esta, mi querida familia. Mi amor, estaba Pero necesito que tú me ayudes. ¡Ey! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Te espantas de mí? No. Yo tuve una pesadilla. Me estaba ahogando. Fue horrible. Ay, mi amor, pero si tú eres campeón de natación. Además, ¿cómo va a tener una pesadilla un hombre tan afortunado? Eres el director general del Banco Federal de México. Además, tienes una mujer hermosa que te ama con todo su ser y unos hijos adorables que se portan bien, una familia hermosa. ¡Llaves, imbécil! ¡Dámela! ¡Respétame! Soy tu hermana mayor, Javier. ¡Dámela! ¡Deja de burlarte de mí! Soy tu hermana. Papá, mamá, dígale algo a Javier. A ver, ¿qué escándalo es este? Mamá, no me quiere llevar a la escuela. No. A ver, yo no soy chofer de nadie. Voy a llegar tarde, pa. A ver, pedacito de cielo, mi vida, esta no es la manera de arreglar las cosas. ¿Y tú? No deberías estar vestido para irte a la escuela. Javi, ¿hasta cuándo, mi amor? ¿Vas a volver a repetir el año? Bueno, dile a mi papá que me compre un coche ya. Ah, claro. Ahora resulta que el culpable de todo soy yo, ¿no? Me voy a dar un baño a ver si se me pasa el susto. Pa. ¿Ya ven? Ya hicieron enojar a su papá. Ay. Ve pensando cómo lo vas a contentar, idiota. ¡Hey! Parece que la familia Solano amaneció de fiesta. ¿Sabes qué, Javier? Que Eduardo te lleve si él te soporta. Dame las llaves. Dame las llaves. Ay, ya. A ver, regrésame las llaves. No me toques. Ayúdame con tus hermanos, por favor, mi vida. Ya, No puedo no yo te con preocupes, ellos. No te preocupes, solo que a mí... Ups, se me pegaron unos Ay, eres billetitos en la tremendo, mano. mi amor. Buenos días a nuestro querido gerente general. Banco Federal de México le desea feliz cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños y nadie me felicitó. La felicidad llega a los que saben esperar. Buenos días. Buenos días. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me quedé dormida. Tranquila. ¿Qué hora es? No, Tranquila. ya. Por fin se cumplió mi sueño, Julieta. Hoy te unirás al hombre de tu vida. Papá, me trajiste
una serenata. ¡Qué hermoso! Sí, pero no. ¡Qué hermoso, qué hermoso! No fui yo. ¿No? ¿Es tu novio? ¿Mi novio? ¿Eres? Un par de ojitos negros, cielito lindo. Ay, me lo voy a comer a besos. ¿En serio? ¿Qué detalle tan bonito? Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Entonces, si me haces un espacio para hoy, es que te juro que me urge el retoque, pero me atiendes primero, ¿eh? Porque tengo 1000 cosas que hacer hoy. Ok, así quedamos. Te veo después. Ay, mi amor, te estaba esperando. Menos mal, yo pensé que me iba a ir sin- Perdón que no pueda acompañarte a desayunar, pero es que me hizo un espacio mi cirujano ahorita, entonces tengo que correr. Claro, el cirujano. Es que mira, no es rollo, necesito un retoque. Se me arruga todo, esto. Horrible. No me gusta. Además, me dijo que me va a mostrar unos tratamientos que te reafirman la piel de todo el cuerpo, de la cara. Es lo último que acaba de llegar de Europa. Y voy a quedar como de 20. ¡Ay, estoy muy emocionada! Oye, te amo. ¿Tú me amas? Sí. ¡Ay, qué emoción! Buenos días, señor. ¿Va a querer desayunar? No, Eric. Gracias, solo un café. Claro que sí, con permiso. Yerno querido, estás aquí. ¿Cómo amaneciste? Amanecí, que ya es ganancia. Menos mal que no voy a desayunar sola. Eric, tráeme la dieta, por favor. Claro que sí. ¿Va a querer la de hipertensión, glicemia, colesterol o la de bajar de peso? ¿Y si no es que estoy gorda? No. La del colesterol, por supuesto. Claro que sí, con permiso. Ay, estaba loca por hablar contigo, Antonio. Ya tengo el departamento que quiero comprar. Claro que me da un poco de pena que me lo pagues, pero es lo mejor para que ustedes tengan su privacidad. ¿Privacidad? Sí. Tengo 23 años con Catalina. ¿Usted siempre ha vivido con nosotros? Ay, ya sé, hijo. Bueno, pero el casado casa quiere. Y a mi edad y con mis achaques, pues lo mejor es que me retire. Ya no quiero seguir siendo una carga para ti. Ah, bueno, gracias. Usted siempre tan considerada. Uy, ya es tardísimo. Hablamos después. Sí. ¡Menos corrupción! ¡Más educación! Párate aquí, lo voy a bajar aquí mismo. Es carnal, vas a llegar tarde a la escuela. ¿Cómo crees que voy a ir a la escuela? ¿Que no ves que hay una protesta? Sí, una protesta de estudiantes de escuela pública. ¿Y a ti de cuándo acá te interesa lo que digan? Desde que me ayudan a volarme las clases. Oye, ¿neta, carnal? Nos vemos luego, brother. De esta no te voy a cubrir, ¿eh? Está bien, nos vemos luego, bro. Vivi, ¿seguro se acordó? Dime, princesa, ¿olvidaste algo? Sí, pa, perdón que no te dije antes, pero es que Javier me hizo enojar y pues se me olvidó. Ay, ese Javi. Sí, pero tengo severos problemas con el iPad. Está súper lenta y así. Ah, el iPad, claro. Bueno, hija, ten un poco de paciencia. No, pero no puedo esperar. O sea, necesito generar contenido todos los días para mis redes sociales. Si no, no me van a tomar en serio. Sí, está bien. Bueno, mándalo a reparar. ¿Cómo crees, pa? No, o sea, esas cosas así ya no se reparan. Cuando están lentas, pues compras otro y ya. Si quieres, lo puedo donar o algo. Bueno, está bien. Compra uno nuevo con la tarjeta. Ay, gracias, Daddy. Eres el mejor. Bye. Buenos días, señor. Laurita, buenos días. Justo lo que necesito. ¿Alguna modificación en la agenda de hoy? No precisamente, pero sí es un día muy especial. Quiero decirle que estoy muy orgullosa de ser la asistente del director general del banco. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Gracias. Qué bonito detalle. Bueno, al menos tú sí estás al pendiente. En mi casa nadie se acordó que hoy es mi cumpleaños. Bueno, si no le dijeron nada es porque seguro le están preparando una sorpresa. ¿Tú crees? Claro, no pueden dejar pasar esta fecha. Sí. Tienes razón. ¿Cómo no lo pensé antes? Qué torpe. Vamos a abrir tu regalo. ¿Estás segura de lo que vas a hacer, hermana?
¿De verdad estás enamorada de Elvis? Claro que sí. No entiendo tu pregunta. Bueno, es que al principio te caía mal, decías que era inmaduro, engreído, soberbio. Porque no lo conocía, pero Elvis es muy insistente y así se ganó mi corazón. Me siento bien a su lado. Es tierno, romántico, fiel, cómico. El hombre ideal para mí. Hablas de él como si estuvieras escogiendo la tela para un vestido. Y el amor no es así, Julieta. ¿No? ¿Cómo es? ¿Me puedes decir? Pues... A ver, espera. A ver. Pues es como si te dieran un golpe en el momento menos esperado. Y cuando ves a esa persona por primera vez, sientes algo que no habías sentido jamás. Es como un fregadazo que te parte la vida. No, pero no uno que duele, ¿ya sabes? Es uno que te sacude por dentro y sientes que no puedes respirar y como si te estuvieras muriendo y solo un beso de esa persona te podría salvar. Mi hermana pequeña está enamorada y no me ha dicho nada. ¡Que no! ¡Menos corrupción! ¡Más educación! ¿Qué pasó? ¿Dónde van? ¡Hey! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Rompiste mi celular? ¡Ven acá, cobarde! Estoy enamorado de ti. Are you in love with me? Quiero encontrar tu amor. I want to find your love. Bonita, bonita. You're beautiful. ¿Cómo están? Amiga. ¿Cómo estás? Qué guapa se ven. Me encanta. Oye, hermano, te vas a quedar sin baba. Ya, hombre. Es que no sé qué me está pasando, pero cada vez veo a Vivi más guapa. Híjole, carnal, si yo fuera tú, le quitaría el ojo de encima, porque está bien difícil que se fije en ti, ¿eh? Oh, pues muchas gracias. Menos mal que eres mi amigo. Bueno, pero soy honesto, ¿no? Lo siento mucho. Es que yo no sabía que eras niña. Ni yo que iba a romper tu celular. X, no importa. Mira, le digo a mi chief que me compre uno nuevo y así aprovecho. No me digas. Pues entonces, ¿qué se te perdió en esta marcha, Niñito fresa. No, cero fresa. ¿Cómo crees? Nada que ver. De hecho, este celular me lo gané en una rifa del barrio. Sí, mi lucha es igual que la tuya, Pues eso lo vas a tener que demostrar. Si la policía nos encuentra, nos detiene. Pero nunca van a poder callar nuestra conciencia. ¡Órale! ¿Qué tal? ¿Qué haces? Educación se escribe con C. Ah, sí, pero lo escribí así porque así el gobierno se va a dar cuenta que necesitamos más presupuesto para la educación. Buen punto. Estás loco. Y tú qué guapa, Oye, ¿alguna vez te han dicho que...? Me tengo que ir. No, a ver, espérate, ¿por qué no mejor nos tomamos algo para pasarnos el susto? No puedo, mi hermano se casa en un rato. Bueno, por lo menos dame tu teléfono. Mira, aquí tengo una pluma. Toma. Aquí. ¿En el brazo? Sí, puedes pintar paredes muy bien, puedes pintarme lo que tú quieras. Mejor ya vete de aquí o vas a pasar la noche en los separos, Oye, no, ¿cómo te llamas? ¡Madonna! Madonna. ¿Señor Antonio? Rocío, me asustaste. ¿Le pasa algo? No. Ya lo sé todo, pero no quiero que se enteren que llegué. ¿Dónde están? No hay nadie en la casa, señor. ¿Cómo que no? No, claro, entiendo, Rocío. Tu patrona Catalina te pidió callar. No te preocupes. Voy a hacerle que no sabe nada.
Ándale, Rocío, apúrate con acabar de limpiar. Ya vamos tarde con la comida. ¿Y ahora a ti qué te pasa? ¿Parece que viste un fantasma? Casi. Acaba de llegar el señor, pero está rarísimo. Ya deja de criticar a los patrones o nos van a poner de patitas en la calle. ¡Sorpresa! ¡Familia! Ya estoy aquí, familia. Ups. No lo puedo creer. Eres la novia más linda que he visto en mi vida. Eres el vivo retrato de tu madre. Me gustaría que estuviera aquí. ¿Y a mí? Pero estará feliz de saber que por fin te casas. Papá, ¿me estás llamando vieja? No, mijita. Solo que ya tienes... No. No lo repitas, por favor. Tu mamá no me perdonaría que te quedaras soltera. ¿Sabes qué me diría? Me diría, Paquito, qué mal has cuidado a mis niños. Ay, no es cierto. Debes estar orgullosa de ti como yo. Eres el mejor y el más guapo de todos los papás del mundo. Lo he intentado. Aunque no fue fácil criar a 2 niñas sin el apoyo de tu madre. A veces te enredabas un poco, pero lo hiciste muy bien. Gracias por todo lo que me has enseñado. Ya casi es hora de ir a la iglesia. Papá, ¿me dejas un momento a solas con mi hermana, por favor? Esta casa vacía es el resultado de mis malas decisiones. Solo quería un abrazo, un feliz cumpleaños. Ay, Filemón, eres el único que se acordó de mi cumpleaños. Gracias. ¡Papi! Hola, Filemón. ¡Surprise! Ay, seguro mi pedacito de cielo se acordó de mí. Es mi iPad nuevo que me compraste. Eres el mejor. Ay, voy a ser lo más cool de la universidad. Digo, no es que no sea ya. Ven, te lo enseño. Jeff, qué bueno que te veo. Es que hay algo muy importante que quiero decirte. Vaya, al fin parece que alguien se acordó de papá. Siempre. Por eso quiero que seas el primero en felicitarme por haber llegado en segundo lugar en la competencia de natación. ¡Ah! El tiburón solano. Y yo te felicito. Sí, ya sabía que ibas a estar muy orgulloso de mí. Oye, y lo segundo es que ya no voy a estar en la carrera de diseño. ¿Otra vez te vas a cambiar de carrera? No. De hecho, me voy a salir de la universidad y quiero que tú me pongas un negocio. ¿Cómo ves? ¿Quieres? ¡Felicidades, bro! Wow. Adivinen lo que me pasó. Acabo de conocer a la mujer de mis sueños. Pa, necesito que me compres el coche esta misma semana. ¿Necesitas? Sí. Wow. Bueno, pues yo quiero hablar con mi familia, con mis hijos ya. ¿En dónde está mamá? ¿Te compras? ¿Qué pasó? ¿Se trata de Elvis? Tienes que saber quién es el hombre que va a ser tu esposo. Este es el verdadero Elvis Rosales. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas